Faustino Catalina y Eva Galvache. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Saludos amigos, muy buenos días. En este domingo, 8 de octubre de 2017, comenzamos el espacio semanal de la cadena COPE en el que repasamos para ustedes las principales informaciones de estos últimos días en la actualidad religiosa de España y del mundo. Hacemos el programa 1536 con Rosa Muñoz en el control de sonido y con Amparo Latre en la producción. Y un domingo más, lo primero, les adelantamos los principales asuntos de esta semana en estos titulares. El presidente de la Conferencia Episcopal apela al diálogo y la búsqueda del consenso dentro del orden constitucional para buscar una salida a la situación en Cataluña. El Papa Francisco recordó al nuevo embajador de España ante la Santa Sede, Gerardo Bugallo, el rechazo de la Iglesia a toda actitud que no esté basada en el respeto a la legalidad constituida, así como a toda autodeterminación que no esté justificada por un proceso de descolonización. Las entidades de la Iglesia, por un trabajo decente, piden proteger la dignidad y asegurar los derechos de los trabajadores. La campaña Migrantes con Derechos aplaude el fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo contra España por la práctica de expulsiones sumarias en Melilla. Esta semana se ha celebrado en el Vaticano un congreso sobre los peligros de abusos sexuales a menores en Internet. Además, el Papa ha anunciado un encuentro con jóvenes de todo el mundo para el mes de marzo. Faustino Catalina y Eva Galvache. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Comenzamos el informativo de hoy con varias referencias a la actualidad en Cataluña. En la apertura de curso en la Facultad de Teología del Norte de España, con sede en Vitoria, el arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal, el cardenal Ricardo Blázquez, se refirió a la actual situación tras el referéndum ilegal del pasado domingo. Y en alusión al comunicado de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal de la semana pasada, recordó que la concordia es posible desde el respeto al orden constitucional y sin cerrar puertas al diálogo y a un deseado consenso. Yo estoy convencido de que la concordia es posible hoy, es el momento de asegurar el orden constitucional y también es el tiempo de la búsqueda del consenso, del diálogo, etc. No son realidades que se excluyan. El respeto al orden constitucional y buscar entre todos la respuesta más adecuada. El cardenal Blázquez no descartó también como posible solución una reforma de la Carta Magna. Ciertamente la Constitución no es un texto eterno. La palabra de Dios vive para siempre, existe para siempre. Un texto constitucional no. Es un texto abierto que puede ser perfectamente reformado por los cauces que la Constitución misma prevé. Y el presidente de la Conferencia Episcopal manifestó también su esperanza en una salida. Distingue los tiempos y concertarás los derechos. Yo estoy convencido de que en la situación en que nos encontramos tiene que asegurarse la convivencia en la Constitución. Evidentemente todos participamos de la inquietud, pero en mí en concreto se me impone el sentimiento de la esperanza. Yo confío que entre todos, razonablemente, hallaremos la salida. De Cataluña se habló también en la mañana del lunes durante la presentación al Papa de las cartas credenciales del nuevo embajador de España ante la Santa Sede, Gerardo Bugallo, que también se reunió con el secretario de Estado, el cardenal Parolin. El Papa, según confirmó el nuevo embajador, reiteró la postura de la Santa Sede contraria a toda autodeterminación que no esté justificada por un proceso de descolonización, así como el rechazo de la Iglesia a toda actitud que no esté basada en el respeto a la legalidad constituida. Nos lo recuerda en su comentario desde Roma el colaborador de Iglesia Noticia, Antonio Pelayo. Buenos días. Buenos días. Fue una pura coincidencia que la presentación al Papa de las cartas credenciales del nuevo embajador de España tuviese lugar el día después del referéndum catalán. Era inevitable, pues, que la conversación entre Francisco y el diplomático español no girase en torno a este tema. Para el Papa, además, era una buena ocasión para repetir ideas que ya ha expuesto en otras ocasiones. Bergoglio piensa, en primer lugar, que es mejor la unidad que la división y asegura que toda división le preocupa. Sobre la posibilidad de que Cataluña se separe de España, ya opinó hace tiempo que la secesión de una nación sin un antecedente de unidad forzosa hay que tomarla con muchas pinzas y analizarla caso por caso. Al embajador le dijo aún más: la Santa Sede es contraria a una autodeterminación que no esté justificada por un proceso de descolonización. Este no es el caso de Cataluña, por mucho que se empeñen en ello los independentistas.
Y aún añadió otro principio básico en la visión cristiana de la sociedad. Para la Iglesia es inadmisible una actitud que no esté basada en el respeto a la ley. Contrariamente a lo que algunos han puesto en circulación, la Santa Sede ni pretende ni planea en modo alguno mediar en la crisis de Cataluña. Este tema no se abordó ni explícita ni implícitamente en la conversación entre el pontífice y el embajador. Otra cosa muy distinta son los buenos oficios y las invitaciones al diálogo, que no faltarán. Debemos recordar siempre la dignidad y los derechos de los trabajadores, denunciar las situaciones en las que se violan estos derechos y ayudar a que contribuya a un auténtico progreso del hombre y de la sociedad. Pidamos, hermanos, por el mundo del trabajo, para que a todos se pueda asegurar el respeto y la protección de sus derechos y se le dé a los desempleados la oportunidad de contribuir con el trabajo a la construcción del bien común. En el vídeo para el mes de octubre y con motivo de la Jornada Mundial por el Trabajo Decente que se celebró ayer sábado, el Papa Francisco llamaba a proteger y asegurar los derechos de los trabajadores de todo el mundo. Con regiones que en 2016 alcanzaron un nivel de desempleo del más del 25%, el Papa advierte sobre las consecuencias que la falta de trabajo genera en la vida del hombre y recuerda que el desempleo daña la dignidad de las personas y resiente valores fundamentales de su integridad. Según la Organización Internacional del Trabajo, existen zonas del mundo con situaciones críticas de desempleo. Entre los países con las tasas más altas se encuentran en Europa Macedonia con el 26%, Grecia con el 23% y España con más del 19%, mientras en África, por ejemplo, Gambia tiene casi un 30% de paro o Lesoto un 27%. En un manifiesto difundido con motivo de esta Jornada Mundial por el Trabajo Decente, celebrado ayer, las organizaciones eclesiales que apoyan esta iniciativa, Iglesia por el Trabajo Decente, son Cáritas, Confer, OAC, Justicia y Paz, la JEC y la JOC, urgen para poner fin a la lacra de la precariedad laboral que caracteriza el actual mercado de trabajo. Milagros Villamarín es portavoz de la Hermandad Obrera de Acción Católica para esta iniciativa. Buenos días y gracias por estar con nosotros hoy en Iglesia Noticia. Hola, buenos días. Lo primero, ¿qué es el trabajo decente? Qué buena pregunta, ¿verdad? Pues quizás todo lo contrario a lo que estamos viendo mayoritariamente en una parte muy importante del mundo del trabajo. Quizás básicamente es un trabajo que te permita vivir con dignidad, en el que te permita realizarte, encontrar tu espacio de compartir todo lo que tienes, tus habilidades y compartirla en crear este mundo que estamos construyendo, que te permita vivir con dignidad y alimentar a tu familia sin tener que recurrir a nadie para ello, y un trabajo, en fin, que te permita ser cada vez más persona, fundamentalmente. Y eso yo creo que está muy carente hoy por hoy. Y muy especialmente preocupante en nuestro país el paro juvenil. Especialmente. Es duro ver cómo muchos jóvenes primero deciden no formarse porque hubo una época en la que era más fácil trabajar, se conseguía dinero rápido y los que estudiaban lo tenían más difícil. Y a raíz de la crisis te das cuenta cómo ese conjunto de gente se quedan sin trabajo, de gente joven, y se quedan sin ningún recurso de cómo volver a introducirse en el mercado de trabajo. Y te encuentras con un conjunto de chavales que se han formado, muy bien formado, porque yo creo que la educación aquí tiene un nivel importante, y cómo se tienen que ir fuera si quieren conseguir algo de trabajo. Ya ni siquiera en su propia especialidad, de lo que hayan estudiado, y ves gente muy preparada trabajando fuera de nuestro país, de camareros, en las casas de la gente, cuidando niños, y esa es la realidad que tenemos. El tema de los jóvenes es bastante duro, ¿no? Y además la crisis nos ha dejado parados de larga duración, mayores de 50 años muchas veces, en una brecha social bastante preocupante también. Muy preocupante porque además son gente que se quedan fuera del mercado de trabajo.
Yo tengo así a un hermano que lo despidieron con 50 años, después de llevar casi 30 en la empresa, y no ha vuelto a trabajar. No ha vuelto a trabajar, ¿vale? Ahora tiene 56 años y sigue pues esperando. No, ni se puede jubilar ni puede seguir trabajando. Pues como esa realidad hay mucho. Ya son gente que no los llaman en ningún sitio, no van a volver a trabajar. Entonces es muy duro. ¿Qué hacemos con esta gente? Cuéntanos, ¿cuáles son las principales medidas que proponéis las organizaciones eclesiales firmantes de este manifiesto para combatir la precariedad y que ese trabajo pues pueda ser más decente? Hablamos de esta iniciativa Iglesia por el Trabajo Decente. ¿Cuáles serían esas medidas? Bueno, pues esto, lo que ponemos aquí en este comunicado sobre todo son como elementos que se pueden ir ya dando para ir generando un poquito unas mejores condiciones. Pero desde luego son situaciones que no van a dar, que no van a resolver el problema. Que resolver el problema significa intentar cambiar el sistema que tenemos, el sistema económico que tenemos. Pero mientras sí somos capaces y no, pues es importante luchar por el tipo de trabajo que existe y que está oculto, el trabajo informal, que no está legalizado para nada. Es muy importante que se puedan cambiar las leyes, todas las reformas que se han hecho últimas sobre el trabajo. Eso habría que revertirlo y volver a plantear nuevas leyes que defiendan los derechos y la dignidad de las personas en el trabajo. Y había que apostar desde luego por una creación de empleo de calidad y no lo que está sucediendo ahora, ¿eh? Fijar salarios e ingresos que nos permitan vivir con dignidad y alimentarnos de forma suficiente y que tengamos condiciones de vida dignas y garantizar la igualdad entre los hombres y las mujeres, en los sueldos, en los empleos y sobre todo yo creo que tenemos que dar un paso importante y socialmente eso hay que ver cómo podemos hacerlo, que es que hay que empezar a acompañar también institucionalmente, también en las asociaciones, pero sobre todo la institución tiene que empezar a no abandonar a las personas que no pueden acceder a ese mundo del trabajo. De alguna forma somos todos responsables de esas personas y tenemos que asumir esa responsabilidad. Entonces es importante que las instituciones empecemos a ver la situación de estas personas, cómo las vamos acompañando y cómo no las dejamos abandonadas. Serían como empezar un camino, ¿no? Pues ojalá ese camino nos lleve al buen fin que todos perseguimos y que se refleja en este comunicado conjunto Iglesia por el Trabajo Decente. Milagros Villamarín, portavoz de la Hermandad Obrera de Acción Católica, gracias por acompañarnos hoy en Iglesia Noticia. Buenos días. Vale, buenos días, muchas gracias. Cerca de 200 entidades de Iglesia y organizaciones sociales se han adherido a esta iniciativa por el trabajo decente y durante varios días han convocado diversos actos en medio centenar de ciudades de toda España. A esta jornada por un trabajo decente han dedicado sus cartas pastorales algunos obispos. El arzobispo de Toledo, Braulio Rodríguez, recuerda especialmente a la población que sufre precariedad en el trabajo y en condiciones lamentables y avisa del riesgo de acostumbrarnos a la precariedad tras los años de crisis, porque la pobreza parece haberse estabilizado, pero sin embargo, según los informes de Cáritas Española, se ha convertido en crónica. Por su parte, el obispo de Jaén, Amadeo Rodríguez Magro, tiene en su carta pastoral una especial atención y recuerdo a la situación en la ciudad de Linares, con la cifra de paro más alta de España y con un clamor popular que pide soluciones a quienes pueden tomar medidas para superar esa situación. COPE Jaén, Antonio Agudo. La del obispo de Jaén ha sido una de las voces que se ha levantado para pedir una mayor atención de las administraciones públicas a las demandas que decenas de miles de ciudadanos exigían en la comarca norte de la provincia. Monseñor Rodríguez Magro ha hecho un llamamiento a participar con compromiso cristiano en la Jornada Mundial por un Trabajo Decente que tendrá lugar mañana sábado, y en esa invitación además ponía el foco en Linares, la ciudad con más paro de España, en su última carta pastoral, señalando que esta ciudad tiene el ejemplar honor de ser consciente de sus problemas. Una plataforma ciudadana, escribe, ha logrado un despertar de conciencias en torno al paro y a las consecuencias que acarrea.
en una ciudad de en torno a los 60.000 habitantes, salieron a la calle con el lema Todos a una por Linares cerca de 40.000 personas. Eso es, a todas luces, un clamor que no debería caer en saco roto. Don Amadeo termina su misiva haciendo referencia a 3 T's mayúsculas, a las que con frecuencia se refiere el Papa Francisco, y que no son otras que trabajo, tierra y techo. Faustino Catalina y Eva Galbache. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. ¿Proclamará Cataluña su independencia? La declaració d'independència. Cataluña es de España. Demostrando una deslealtad inadmisible. Por eso quiero dirigirme a los ciudadanos españoles. Sigue este domingo el despliegue especial de COPE por el desafío soberanista. Con Carlos Herrera desde las 12 del mediodía en fin de semana. A las 2 de la tarde al frente del especial Mediodía COPE. ¿Creéis que de hacer eso y ya está? Que los estados no se defienden. Y sobre También todo con Juan Pablo Colmenarejo, Ángel Expósito y Cristina López Deslige. A los moros de escuadra, sus jefes. Y ante el desafío soberanista. ¿Quién garantiza que no tendremos desde las calles de Barcelona, con las redacciones desde todos los puntos? Pues Barcelona amanecía con cierta presidente de Junts pel Sí en el También en cope.es, en tu móvil y en redes. Desafío soberanista en Cataluña. Está pasando. Estás en COPE. ¿Conoces a algún valiente? ¿Alguien que se juega su vida por los demás en sitios donde nadie quiere estar? 13.000 valientes lo hacen cada día. Son los misioneros españoles. El 22 de octubre vuelve el DOMUN. Los misioneros ayudan cuando van. Tú ayudas cuando das. Infórmate en omt.es. Faustino Catalina y Eva Galbache. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Tiempo ahora en Iglesia Noticia para la actualidad internacional, que comenzamos un domingo más en el Vaticano, donde el lunes, recordamos, presentó sus cartas credenciales al Papa el nuevo embajador de España ante la Santa Sede, Gerardo Bugallo. Ampliamos esta información con la corresponsal de COPE, Eva Fernández. Buenos días. Buenos días. La casualidad hizo que precisamente fuera el lunes 2 de octubre el día asignado para presentar sus cartas credenciales, por lo que tanto en su encuentro con el Papa Francisco como en la posterior y habitual entrevista con el cardenal secretario de Estado, Pietro Parolin, resultó casi obligado a hablar sobre Cataluña, tal como nos ha contado Antonio Pelayo. Durante el encuentro, corroborado por el propio embajador a la cadena COPE, el Papa demostró un gran interés, conocimiento y cariño por España, y posteriormente la conversación derivó hacia Ucrania, ya que el nuevo embajador ocupó este mismo cargo en ese país durante los últimos 4 años. A la presentación de las cartas credenciales acudió acompañado de su esposa y de su hijo y del personal diplomático de la Embajada de España ante la Santa Sede. Antes de su estancia en Ucrania, Gerardo Bugallo ha sido subdirector general de América del Norte, asesor del presidente del Gobierno, José María Aznar, director general de Política Exterior para Asia, Pacífico y América del Norte, representante adjunto ante Naciones Unidas en Ginebra y cónsul general en Sídney. El Papa Francisco anunció en la audiencia general del miércoles la celebración del 19 al 24 de marzo del próximo año de un encuentro con jóvenes del mundo como preparación del Sínodo de Obispos que tendrá lugar en octubre. Precisamente esta semana se ha celebrado en Roma un congreso sobre los peligros de los abusos sexuales a menores en Internet. Cuéntanos, Eva. Sí, claramente los jóvenes están en la mente de Francisco, tal como hemos comprobado esta semana. El viernes pasado el Papa recibía a los participantes del congreso organizado por el Centro de Protección de Menores de la Universidad Gregoriana, que ha conseguido implicar a empresas tan importantes como Google, Facebook y Microsoft para abordar, entre otros temas, el ciberacoso y la extorsión sexual a la que se enfrentan los 800 millones de adolescentes que usan nuevas tecnologías. Expertos, psicólogos y líderes empresariales presentaron al Papa las medidas tomadas para prevenir y solucionar el acoso. Una iniciativa que forma parte del interés del Vaticano a la hora de proteger a los niños tanto dentro como fuera de la Iglesia. Hans Schellner es el presidente de la comisión creada por Francisco para detectar y prevenir el abuso de menores. Es un intento de sensibilizar a todo el mundo, no solo dentro de la Iglesia, políticos, policía y entidades de protección de la infancia, para que se impliquen en una tarea que afecta profundamente a la formación de los menores. Contamos también con la participación de representantes de otras religiones. Y efectivamente, el Papa ha convocado un encuentro mundial de jóvenes en el Vaticano para preparar el Sínodo de Obispos de octubre de 2018 sobre los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional. Francisco quiso dar personalmente el anuncio durante la audiencia general, subrayando que han sido invitados jóvenes de todas las partes del mundo, tanto católicos como de otras confesiones cristianas, de otras religiones y jóvenes no creyentes.
La Iglesia quiere escuchar la voz, la sensibilidad, la fe e incluso las dudas y las críticas de los jóvenes. Los resultados de este encuentro se entregarán a los padres sinodales. De forma paralela a esta iniciativa ya está en marcha la realización de encuestas mundiales a través de Internet para conocer la situación real de los jóvenes antes de que se celebre el sínodo. Y recordamos también que esta semana ha tenido lugar la Asamblea de la Academia Pontificia por la Vida y que el Papa ha enviado un mensaje a los participantes en el Congreso sobre el Apostolado del Mar que se ha celebrado en Japón. Dentro de la intensa agenda habitual que mantiene Francisco, el Papa también ha recibido a los participantes en el encuentro organizado por la Pontificia Academia para la Vida sobre los desafíos de la tecnología hacia la parte de nuestra existencia más desprotegida, como son los embriones y los ancianos. En su discurso, Francisco abordó muchas cuestiones éticas de actualidad, como la identidad de género. Aseguraba el Papa que estamos viviendo una revolución cultural y que todos están llamados a intervenir en ella. Es una verdadera revolución cultural la que se ve en el horizonte histórico actual y la Iglesia es la primera que tiene que hacer su parte. En esta perspectiva, lo primero es reconocer honestamente los retrasos y los errores. Las formas de subordinación que han tristemente marcado la historia de las mujeres se deben abandonar definitivamente. Se tiene que escribir un nuevo inicio en el modo de ser de los pueblos y esto puede hacerlo una renovada cultura de la identidad y de la diferencia. El Papa también ha querido estar presente esta semana, aunque desde la distancia, en el Congreso Mundial que se ha celebrado en Taiwán sobre el apostolado del mar, que lleva por título Atrapados en la red. En su mensaje ha pedido a los cristianos que reconozcan la valiosa lección que podemos aprender de aquellos que trabajan en el sector pesquero y ha alentado a todos los que participan en esta misión a que refuercen su apoyo a todos los que pueden padecer explotación y trata de personas en los barcos. El apostolado del mar es una organización internacional de la Iglesia destinada a la asistencia integral de los pescadores y sus familias, independientemente de su raza, credo, lengua, nacionalidad y género, trabajando con ellos en el desarrollo de diversas prestaciones sociales. Gracias, Eva. Nos acercamos hasta París con una entrevista en Le Figaro a la responsable del suplemento femenino del Observatorio Romano, corresponsal Asunción Serena. Le Figaro indica que Lucheta Scarafia ha sido invitada por Iglesia de Francia y titula la entrevista con una frase provocadora de la periodista: para muchos sacerdotes las mujeres son un peligro. La directora del suplemento femenino del Observatorio Romano afirma que en la Iglesia hay una terrible lucha por el poder y el miedo a ver que las mujeres puedan ocupar sus puestos. Ella dice que apuesta por un papel mayor de las mujeres en la Iglesia, pero considera que el sacerdocio para las mujeres es una vía sin salida y que ordenadas perderían la libertad que la Iglesia necesita. Scarafia, que participa en el trabajo de la Comisión de Estudios sobre el Diaconado Femenino, asegura que ese trabajo no desembocará en nada, empezando porque hay tantos votos a favor como en contra en el seno de la Comisión, pero sin embargo le parece una revolución la simple existencia de esta comisión, porque según ella, por primera vez en el Vaticano se respeta la paridad. Faustino Catalina y Eva Galbache. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. En Iglesia Noticia volvemos a la actualidad en España. Las obras misionales pontificias han elegido este año Galicia para presentar y dar a conocer el trabajo de los misioneros ante la celebración del DOMUN, de la Jornada Mundial de las Misiones, el próximo 22 de octubre. Conferencias, mesas redondas y la exposición del DOMUN al descubierto. COPE Santiago, Patricia Iglesias. El arzobispo de Santiago acogió con los brazos abiertos la elección de Galicia como sede de la campaña del DOMUN 2017. Monseñor Julián Barrio confía en que esta celebración contribuya a reavivar el espíritu misionero en las 5 diócesis de la comunidad. En una carta pastoral llama además a mostrar el agradecimiento de todos a la labor que realizan los miles de misioneros en todo el mundo. Así nos lo decía en COPE. Siempre he visto en los misioneros y misioneras esos hermanos y hermanas universales, que de alguna manera pues están poniendo su vida al servicio de los demás en una causa tan hermosa como es esa realización integral de la persona,
que le afecta a toda la persona, no solamente en el ámbito, diríamos, espiritual y en la dimensión religiosa, sino también en el ámbito humano. A lo largo de esta semana ha habido mesas redondas con testimonios de misioneros en distintas ciudades gallegas, una jornada de convivencia en Santiago, donde se ha inaugurado además la exposición El Domum al Descubierto, y queda todavía una vigilia de oración en Pontevedra para esta semana y el pregón del Domum que pronunciará Luz Casal el miércoles en la Catedral Compostelana. El arzobispo de Toledo, Braulio Rodríguez, estuvo en el espejo de COPE para ampliarnos el contenido de su amplia carta pastoral titulada Educar, Arte y Aventura, sobre la situación actual y los retos de la educación en España. ¿Cuál es la finalidad de la educación? Pues eso es lo que muchas veces a nosotros nos cuesta decir. ¿Cuál es el fin de la educación? Si yo entiendo, por ejemplo, que el fin, lo entiendo ese fin como final de la etapa educativa de un ser humano, me preguntaré qué debe aprender uno para vivir y morir. Pero si yo hablo del fin como finalidad, entonces me preguntaré por lo que puede conducirnos a la felicidad. Entonces imagínate que eso también puede pasar en la Iglesia. Es decir, hasta que uno no es tocado por el Señor y hay un encuentro y hay toda una... Bueno, lógicamente hay que aprender cosas. Pues es ahí donde está la aventura y donde está, sin duda ninguna, el arte. Ávila se prepara para la celebración del año jubilar teresiano a partir del próximo domingo, día 15, con un intenso programa de actos religiosos, también culturales, como nos cuenta desde COPE Ávila, Ausi Rueda. Una multitudinaria Eucaristía y la apertura de una puerta santa son los puntos fuertes de los actos de inauguración de este primer año jubilar teresiano. La puerta santa se abrirá en el convento que fue casa natal de Teresa de Jesús, y con ella se quiere simbolizar una de las frases con las que Santa Teresa comienza su conocida obra Las Moradas. La puerta para entrar a este castillo es la oración. Así lo cuenta el prior del convento, el carmelita David Jiménez. Se va a abrir una puerta, una de las rejas que cierran el atrio, hará de puerta santa durante todo este año. Al igual que en otros lugares donde se lucra la indulgencia de un año jubilar en otras diócesis, hay una puerta santa por la que los peregrinos atraviesan para comenzar ese itinerario, esa pequeña peregrinación y ganar así el jubileo. Será el obispo de Ávila, Monseñor García Burillo, el encargado de abrirla, para lo que utilizará una llave realizada ex professo para este momento tan especial. Una vez que haya abierto la Puerta Santa, el obispo se dirigirá hasta la Capilla del Nacimiento de Santa Teresa, donde depositará una petición de oración para todo el año jubilar en la urna allí presente. El año teresiano comenzará oficialmente el 15 de octubre, fiesta de Santa Teresa de Jesús, con una Eucaristía presidida por el cardenal Ricardo Blázquez, arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal. El lugar elegido para la celebración será la Plaza del Mercado Chico, a los pies de la iglesia de San Juan, donde Santa Teresa recibió las aguas del bautismo. Las entidades de la Iglesia Católica en España que trabajan con migrantes y refugiados y que impulsan la campaña Migrantes con Derechos son Cáritas, Confer, el sector social de la Compañía de Jesús y Justicia y Paz, aplauden la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos hecha pública en Estrasburgo sobre la expulsión sumaria de 2 personas llevadas a cabo el 13 de agosto de 2014 en la frontera de Melilla. El fallo desfavorable para España confirma que esas 2 personas fueron devueltas a Marruecos sin que se observaran las debidas garantías y en el marco de un proceso sujeto a múltiples irregularidades. Se trata de una práctica que de manera reiterada han denunciado estas organizaciones y que, como ahora recoge la sentencia, vulnera los derechos de las personas migrantes. Este fallo, según esas organizaciones, debe servir para erradicar por parte de los poderes públicos unas prácticas irregulares en materia de inmigración y derechos humanos que, como confirma el Tribunal Europeo, no pueden tener cabida en un Estado miembro de la Unión Europea. No hay tiempo para más, así terminamos nuestro informativo Iglesia Noticia en este domingo 8 de octubre de 2017. Llega ya la última hora de la actualidad en España y en el mundo y después la Santa Misa. Hasta el próximo domingo, un saludo de Eva Galbache y Faustino Catalina.